cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, con millones de nuevos casos diagnosticados cada año. Esta enfermedad, caracterizada por el crecimiento descontrolado de células anormales, puede afectar a cualquier órgano del cuerpo y tiene múltiples factores de riesgo como el tabaquismo, la mala alimentación, la exposición a sustancias carcinogénicas y predisposiciones genéticas. Aunque los avances en la investigación han permitido desarrollar mejores métodos diagnósticos y de tratamiento, como la inmunoterapia o la medicina personalizada, la prevención sigue siendo la clave. Campañas de concienciación, estilos de vida saludables y el acceso equitativo a la atención médica son fundamentales para reducir su impacto global. Bienvenidos divulga científicos y científicas a esta quinta temporada de Estación Divulga Ciencia, transmitido desde aquí, la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Recuerden que pueden ver nuestro programa los sábados a las 18 horas por nuestras redes sociales y de nuestros aliados OEI Ecuador y CUNE Ecuador, y además el programa se retransmite por Cultura FM 100.9 los domingos a las 11 de la mañana. En el programa de hoy exploraremos una de las enfermedades más desafiantes en nuestros tiempos, el cáncer. Analizaremos cómo se desarrolla, qué factores influyen en la aparición y cuáles son los avances científicos recientes en su diagnóstico y tratamiento. Acompáñanos en esta conversación con expertas y expertos para aprender sobre esta enfermedad y las estrategias para combatirla. Soy Elizabeth Minda, investigadora y divulgadora científica, y el día de hoy seré su host, así que despeguemos. Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulga Ciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar entonces nuestro programa del día de hoy, en el que tenemos como primer invitado a Wilmer Tarupi. Él es PhD en Salud Pública. Desde el 2019 forma parte o es formador regional de la Iniciativa Global para el Desarrollo de Registros de Cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, y además actualmente es el coordinador del Registro Nacional de Tumores Solca Núcleo Quito. Muchas gracias, Wilmer, por estar aquí y por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno que se generen estos espacios para hablar sobre cáncer. Exactamente, el tema del día de hoy es cáncer. Creo que habíamos dicho también en la presentación, creo que es una de las enfermedades que tiene más, que estamos viendo más número de casos en el mundo, pero que todavía nos falta muchísimo, ¿cierto?, por saber sobre estas enfermedades. Pero primero cuéntales a nuestros divulgadores científicos y científicas, ¿qué es el cáncer? Bueno, el cáncer como tal es un crecimiento desordenado de las células. Llega un momento en el que la célula se muta, se reproduce y ya no puede morirse. Entonces empieza a crecer y a formar tumores. Y esos tumores pueden diseminarse a otras partes del cuerpo y empieza un poco la enfermedad. Lo normal sería que una célula nazca, se reproduzca y muera. Y muera en algún punto. Porque tenemos un proceso programado en las células. Cuando ya están viejitas, por sí mismas mueren. Eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal, porque constantemente se están reproduciendo nuestras células. Pero en este proceso se altera la genética de la célula y ya no se muere y empieza a multiplicarse de manera desordenada, descontrolada, crea tumores, ¿no es cierto? Un incremento en las células y puede crecer en cualquier parte del cuerpo. Entonces, de ahí que, si bien el cáncer en términos biológicos es este crecimiento descontrolado de las células, como tal abarca una serie de enfermedades, porque si aparece en cierto órgano, tenemos una enfermedad diferente a la que se da si aparece en otro órgano. Okay. Que como cada órgano tiene su función específica, entonces vamos a tener, de hecho, de acuerdo a la topografía, son cerca de más de 90 tipos de cáncer. 90, pero eso es bastante.
y en términos ya un poco más específicos, de acuerdo al tipo de célula que se altera, son más de 700 tipos de cáncer. Entonces, de ahí que la enfermedad es, o sea, ahí empezamos a ver que es muy compleja. Es compleja, claro, no podríamos en algún punto solo definir específicamente el cáncer porque es realmente bastante complejo. Yo estaba buscando información acerca de estas enfermedades o de esta enfermedad y había encontrado unos datos que, por ejemplo, dice que en el año 2022 el cáncer fue la principal causa de la muerte de más de 9 millones de personas en todo el mundo. Es una cifra bastante alta. Y dice que el 56% de dichos fallecimientos están principalmente enfocados en Asia y en segundo lugar estaban en Europa. ¿A qué podemos deber esta gran cantidad de fallecimientos por estas enfermedades? En un tiempo actual, sobre todo en el que vemos que ha evolucionado muchísimo la medicina, los tratamientos, pero ¿por qué seguimos viendo este número tan alto de muertes? En Ecuador, en cifras, sucede lo mismo. Y en Quito también. Está dentro de las primeras causas de morbilidad y de mortalidad. Wow. Sino que ahí también hay un problema porque cuando lo notifican por órgano. Entonces dicen cáncer gástrico está en el 9º lugar en mortalidad. Pero si juntamos a todos los cánceres, es el primero. Es el primero. ¿Por qué se da? Hay una serie de causas y básicamente el enfoque incluso ahora de las campañas es atacar al diagnóstico temprano. Es decir, como no lo podemos diagnosticar en etapas tempranas, los pacientes generalmente llegan en etapas avanzadas, donde ya no tienes alternativas terapéuticas, ¿no es cierto? Ya no sirve la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia. Y los pacientes pasan a cuidados paliativos, por ejemplo, y mueren. Entonces, es un poco las deficiencias que tenemos con nuestro sistema de salud. Uno de los factores, pero yo creo que es el más relevante. ¿Cómo, por ejemplo, como personas podríamos, o sea, deberíamos, no sé, ir cada mes al médico, por ejemplo, o algo así? ¿Cómo atacaríamos esto del diagnóstico preventivo? Porque yo entiendo que muchas personas vamos al médico ya cuando nos sentimos mal, por ejemplo, ¿no? Sí, y ese es uno de los, dentro de la responsabilidad individual, es como lo que más llama la atención, que naturalizamos mucho el dolor, por ejemplo, de estómago. Te duele el estómago, te arde, pero generalmente no te incapacita tanto como para que vayas a... O ya me va a pasar, entonces. Una agüita de manzanilla y ¿qué pasa? Y ese es otro de los elementos problemáticos del cáncer, porque como tal no da síntomas que digas tú, esto es cáncer, porque son síntomas tan genéricos que se comparten con otras enfermedades. Claro. Entonces, como tal, la persona no acude tempranamente, porque no son síntomas específicos de la enfermedad. Entonces, ese es otro elemento que también es un problema de salud pública, porque depende mucho de la persona que acuda al médico para poder identificar, pero también depende del Estado tener los programas para que tú te puedas hacer un diagnóstico temprano, ¿no es cierto? Como el tema del Papa Nicolau. Ese es uno de los que ha dado bastantes resultados, se ha diseminado y se ha comunicado bastante. Entonces las mujeres que empiezan su vida sexual activa saben que deben empezar haciendo, y uno al menos al año. Y así deberíamos hacerlo con todos los tipos de cáncer. Por ejemplo, una endoscopía sería lo óptimo que un hombre o mujer de 40 años en adelante pueda hacerse una endoscopía. Entonces, claro, por un lado está la voluntad de hacerse, pero por otro también está el programa que te ofrezca un acceso a ese tipo de... Ojalá gratuito, ¿no es cierto? Oportuno, porque una endoscopía es costosa en estos momentos, no es accesible para todos. ¿Podríamos decir entonces que el cáncer está asociado a la parte sociocultural del mundo, de una sociedad? ¿Está influenciado por eso? ¿Puede ser uno de los factores? ¿Está más enfocado quizás a personas de escasos recursos económicos o este tipo de factores? Totalmente. Hay una investigación, bueno, dos recientes sobre
e inequidades sociales en cáncer. Y en todos los tipos de cáncer, en la mayoría, los más frecuentes, encuentras diferencias, tanto en el número de casos, el número de muertes, el tiempo que sobrevive una persona. Es muy diferente entre personas de posiciones socioeconómicas bajas versus las personas Wow. con posiciones socioeconómicas altas. En nuestro país se complica más porque nuestro sistema de salud está distribuido de manera tal que una persona accede de acuerdo a su capacidad de Claro, pago. de pago, ajá. Entonces, si tú tienes las posibilidades de ir al sistema privado, el diagnóstico, el tratamiento, los cuidados son más rápidos, Ya. más oportunos, más completos, más integrales. Pero si tú no tienes ese acceso, entonces todo se va A complicar complejizando. más, claro. Pierdes tiempo en los diagnósticos, no te dan el tratamiento completo, te tienes que endeudar y empieza un círculo de generar incluso más inequidades, ¿no? ¿Cómo afectaría entonces el tema del cáncer en la calidad de vida de las personas, considerando que tú me decías, ya hay muchas de las personas a las que se les diagnostica, ya se les diagnostica tarde? Entonces, ¿cómo afecta eso también a ese entorno familiar, social de la persona? Tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas a pacientes con cáncer de estómago. Y, por ejemplo, una de las cosas que llama mucho la atención es cómo lo entendemos al cáncer, cómo las personas entienden al cáncer, y hay un sentido muy fatalista de la enfermedad. Claro. Por todo el contexto que tenemos, ¿no? De conocer a alguien que le dio cáncer y falleció. Muy pronto. Entonces, desde el diagnóstico ya se vuelve una noticia catastrófica para la persona y para la familia. Eso implica que el paciente se deprima como tal, muchas Que veces. es otra enfermedad adicional a la que tenemos. Exactamente, y si no tienes el acompañamiento de un psicólogo o del equipo de cuidados paliativos, es más complejo sobrellevar la enfermedad. Luego de eso viene todo el itinerario clínico, administrativo y burocrático del sistema público, por ejemplo. Para acceder a un turno es complejo. Sé que ahora hay una iniciativa de la red oncológica aquí en la ciudad de Quito que están intentando disminuir esos tiempos, esos trámites. Ya. Pero mientras tanto es complejo. Como tal no conocemos cuál es el flujo. Si preguntamos a una persona cómo hace para acceder al turno, No sabemos. Lo primero que dice es: me voy al Eugenio Espejo. Pero del Eugenio Espejo no le pueden asignar porque tiene que seguir una cadena desde el primero al segundo, al tercer nivel. Entonces ahí ya tienes pérdida de tiempo. Necesitas una persona que te acompañe a hacer todo ese trámite, que pida los turnos, que te acompañe a hacer los exámenes. La persona deja de trabajar y se vuelve dependiente. Es complejo entonces realmente lidiar con la primera noticia que recibes. Exactamente. Y el tema es que para esa noticia debes haber pasado por una serie de procesos de diagnóstico, es decir, citologías, biopsias, tomografías, resonancias, ecos, que, como te decía, depende del segmento del sistema de salud al que ingreses. Podrías hacerlo más fácil, más rápido. Pero si no, cada vez vas perdiendo tiempo, tienes que endeudarte, la familia se tiene que reconfigurar un poco, de ver quién le cuida, de dónde sacan el dinero para hacerse el examen más pronto, porque ya es una carrera contra el tiempo. Claro. Entre más pasan los días, el cáncer avanza y cada vez tienes menos opciones de tratamiento. Yo estaba viendo también que el número de personas que fallecen por temas de cáncer, digamos que son personas adultas, mayores, pero también hay cáncer en niños. ¿Cómo tú has experimentado? ¿Qué se sabe de eso, por ejemplo, aquí en el Ecuador? En términos de datos, tenemos actualmente 1000 casos de cáncer en niños en el país al año. Es bastante. Lo que sabemos un poco es que
La deficiencia en este tipo de enfermedad es los cuidados que se dan en términos de mantener el tratamiento de los niños, porque implica que uno de los padres tenga que acompañarle y todo lo que eso Pues implica en podría la tal familia. vez dejar de trabajar o tendría que en algún momento. Entonces, ese es uno de los problemas ahí. Y como consecuencia de eso, lo que se ha visto en nuestro país es que la supervivencia de estos niños es baja en comparación con otros países. En otros países, una vez que se diagnostica el niño y pasan 5 años, se ve que el 80-90% de los niños permanecen vivos, mientras que en nuestro país apenas alcanza el 60%. Entonces, Es bastante bajo. actualmente hay un programa de la OPS con el Hospital Sant Just. Están donando medicamento para que los niños accedan a ese tratamiento. Durante 4 años es este programa, justamente para aumentar la supervivencia y mejorar los datos. Tú nos decías que parte de la problemática detrás de cáncer es nuestro sistema de salud. ¿Cómo crees tú, no sé, se podría mejorar el acceso a tratamientos oncológicos por parte de los pacientes? Sobre todo estos pacientes que decías que que son de bajos recursos económicos, que no necesariamente pueden acceder a seguros privados o a clínicas privadas. La red oncológica que te contaba, creo que es una iniciativa bastante buena y que está dando resultados. Lo que hicieron en términos generales, porque es un trabajo de 3-4 años, pero si lo resumimos, es organizar al primero, segundo y tercer nivel de manera que fluya la referencia del paciente. Eso es algo que me parece que hay que fortalecerlo. Otra cosa que me parece importante es socializar la estructura del sistema de manera que la comunidad sepa cómo acceder. Entonces, si yo vivo en tal parte, debo irme al subcentro y del subcentro me dan un turno y me envían al hospital de segundo nivel cercano. Y luego de ese hospital, si es la enfermedad más compleja, me envían al Eugenio Espejo, que es el de tercer nivel, y si necesito algo mucho más complejo, podría terminar en Solc. Pero ese itinerario, esos pasos no lo conocemos. No sabemos. Y para cada cosa hay cierta gestión administrativa, un sello, un formulario, una solicitud. Entonces, yo creo que eso valdría la pena socializarlo. Sobre todo en la comunidad en general, creo que no estamos exentos de esta enfermedad o que algún familiar o algún cercano esté o pueda tener esta enfermedad. Entonces, creo que sí es crucial que sepamos esa información porque pues no lo sabemos, pero de eso dependería del ministerio. Del ministerio, porque eso además también garantiza un poco que la gente regrese al sistema de salud y lo vea como algo que le va a permitir alcanzar salud. Algo positivo. ¿No es cierto? Porque en los actuales momentos, en las entrevistas que vimos, que hicimos, sí sentimos que hay un rechazo hacia el sistema porque todos esos tiempos que se van perdiendo van en detrimento de la salud de las personas. Entonces, muchas veces los pacientes abandonan el tratamiento. Y es complejo. Me imagino que en ninguna enfermedad, pero quizás en cáncer no debería permitirse que la persona o el paciente abandone el tratamiento, ¿no? Totalmente. O sea, es un seguimiento continuo. Y sobre todo en esta enfermedad, que tú necesitas tener mucho contacto con el paciente. O sea, mejor dicho, el paciente va a tener mucho contacto con el sistema porque es una enfermedad crónica. No es como una enfermedad infecciosa, como el COVID. Tú vas una vez y no vuelves más. No, acá vas por el diagnóstico, vas por el tratamiento. Las quimioterapias son ciclos, generalmente cada cierto tiempo, cada 21 días, dependiendo del protocolo. Entonces tienes que estar yendo continuamente. Entonces se vuelve un monitoreo continuo. Claro. Entonces sí hay... Esa parte creo que hay que fortalecer de parte del sistema. ¿Qué tan avanzados o retardados, no sé, desde qué punto de vista se vea, estamos en el tratamiento de cáncer en el Ecuador? ¿Cómo lo ves tú?
Eh, en ese sentido creo que tenemos todas las herramientas que Sí. existen actualmente, la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. El tema es acceder a ese tipo de... Y regresamos, creo, a lo que mencionabas, ¿no? Ese sistema que en algún punto colapsa y el cual el paciente no puede acceder totalmente, ¿no? Sí, ha habido iniciativas en el 2014, por ejemplo, de integrar al sistema. Hay una norma de referencia, contrarreferencia y derivación. Ya. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en el sistema público y ese no puede cubrirte la demanda específica, puede derivarte al sistema privado. Ya. Esos fueron intentos como para integrar al sistema. Se ha ido deteriorando, a veces ha funcionado, a veces no. Creo que hay que fortalecer en esa parte porque el sistema ya lleva bastante tiempo así, o sea, la estructura es así, es complejo borrar y construir uno nuevo, pero sí debemos hay mejorarlo. formas de trabajar de manera conjunta entre las redes, pública y privada. Perdón, tú decías que, porque me acordé ahorita, eres el coordinador regional nacional de tumores de Solca, Núcleo Quito. ¿Cómo esta institución ayuda o propone también estas mejoras o podría hacer esta propuesta de estas mejoras en el sistema? Por supuesto. Desde los años 50 se le delega a Solca la lucha contra el cáncer. Creo que todo el mundo además en algún punto escucha cáncer y su vincula primera palabra es Solca. Solca. Y desde el 85 le delega la implementación de los registros de cáncer. Ya. El registro es el que te da los datos, la estadística, cómo está el perfil. Y con esos datos se puede hacer política pública. Entonces el registro cumplió ya 40 años Wow, de entregar continuamente datos sobre la incidencia, cuántos casos hay nuevos, cuántas personas se mueren y cuántos tiempo o qué proporción sobreviven. Ya. Entonces, creo que esos elementos son los que ha aportado Solca. Un poco también estar siempre presente en la construcción de los instructivos, reglamentos, normas sobre cáncer, porque la ventaja de Solca, o lo que le hace característico a Solca, es que es el único hospital especializado en cáncer. Wow. ¿En el Ecuador? Sí. Entonces, el Eugenio Espejo de la parte pública y el Carlos Andrade Marín de la Seguridad Social son hospitales de especialidad. Ya. Es decir, tienen todas las especialidades. Por eso es que tienes en el Eugenio Espejo una torre y en cada piso es uno diferente, ¿no es cierto? Pero en cambio Solca es especializado en cáncer. Todos los profesionales manejan casos de cáncer y entonces lo que eso hace es que se vuelvan expertos en el tema y que por lo tanto participen en la construcción de todas estas políticas, en los programas y siempre estamos presentes. Pero la parte en cambio que falta es un poco de integrarnos con la red pública ya en el trabajo operativo con los pacientes. Claro. No. Que creo que es además algo que los pacientes lo agradecerían totalmente, ¿no? Creo, de lo que nos contabas ahorita, el cáncer es una enfermedad muy compleja que aborda factores sociales, aborda el mismo factor biológico. Nos decías que hay cerca de 700 cánceres diferentes de acuerdo al tipo de células. Es una enfermedad tan compleja que creo que integrarse sería lo más crucial, ¿no? Para el paciente. Bueno, el tiempo nos queda corto, pero yo quisiera hacer una última pregunta, una pregunta más personal. ¿Crees que en algún momento el cáncer se vaya, acabe? No sé si utilizar la palabra se erradique el cáncer, o estamos muy lejos de eso todavía. Digo, como Ecuador o quizás como sociedad, como mundo. Es complejo porque cuando conversábamos de la parte biológica de las células, la célula va adquiriendo estas mutaciones por cualquier tipo de exposición, el sol, el alcohol, el tabaco. Entonces, entre más vives, más posibilidad, más exposición tienes, ¿no? Y ese ha sido uno de los elementos que ha hecho que el cáncer se incremente.
La expectativa de vida ahora es 70, 80 años y sigue creciendo. Y sigue creciendo, el otro día vi. Entonces, ese es un elemento que juega en contra a lo que decías, si lo podemos erradicar. Creo que no, porque entre más vivimos, más expuestos, más cáncer, porque el cáncer es eso, ¿no? Es la mutación de la célula. Lo que sí se está viendo es que el cáncer ahora, por el cambio de estilo de vida, se está presentando en jóvenes. Entonces, teníamos un promedio de 60 a 70 años al momento del diagnóstico de los pacientes, pero ahora vemos que esa curva se está adelantando y tenemos diagnósticos ahora en personas de 40 a 50 años. Entonces, es complejo y al contrario, creo que deberíamos manejarlo por el otro lado, como prepararnos un poco en términos de prevención. Más prevención, definitivamente. Evitar que se dé. Erradicarlo difícil. Pero bueno, entonces enfoquémonos como país, deberíamos enfocarnos entonces en la prevención. Y qué chévere que desde tu nicho, desde lo que tú haces, pongas ese granito de arena para esta enfermedad tan compleja, difícil, y que trates de ayudar siempre a los pacientes. Me parece súper chévere eso. Muchas gracias. Nosotros igual desde el registro siempre difundimos información. Tenemos un formato que es del boletín, con un lenguaje un poco menos técnico. Ya, más divulgativo. Más divulgativo para pacientes familiares. Lo encuentran en la página web de Solca, porque sí pensamos en que la prevención es la base, ¿no? Entonces, y dentro de la prevención, estar informado es Totalmente. Importante. El acceso a la información es algo importante en el cáncer, como en todo. Entonces trabajamos también en eso y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Wilmer. Igual vamos a tratar de poner la página en nuestra página también para que se accedan. Bien dices, una población informada toma mejores decisiones y qué bueno que ustedes estén haciendo eso. Muchas gracias y bueno, vamos ahorita a un corte comercial y ya volvemos. Agárrate, la estación Divulgaciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos que la aventura continúa. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. Desde nuestra existencia. 100.9. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Regresamos, nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología. Y regresamos
Regresamos con nuestro programa de Estación Divulga Ciencia y ahora tenemos, estamos hablando ya, acuérdense de este tema tan complejo que es el cáncer, y ahora tenemos como invitada a Damaris Intriago. Ella es bióloga y magíster en medicina molecular, profesora titular e investigadora biomédica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional SEC. Es coordinadora de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de esta misma universidad y además es codirectora del Grupo de Investigación y Análisis de Datos, Epidemiología y Salud Pública, y además es investigadora principal de su primera línea de investigación, que es el Grupo de Investigación en Biomedicina Experimental y Aplicada, la cual realiza, pues obviamente, estudios de cáncer a nivel in vitro, y por eso le hemos invitado el día de hoy a Damaris. Qué lindo tenerte aquí, Dama, el día de hoy. Muchas gracias, Deli, también al espacio por la oportunidad. Estábamos hablando con Wilmer hace un ratito de esta enfermedad tan compleja, ¿no?, que es el cáncer. Creo que él nos había aterrizado también a esta parte social que hay detrás del cáncer. Pero tú, y lo he leído ahorita en tu biografía, trabajas en cáncer a nivel in vitro. ¿A qué se refiere eso? Cuéntanos. Bueno, el cáncer se puede abordar desde distintas aristas. Por ejemplo, en el grupo de investigación que fundamos con la magíster Yanina Suárez, hacemos estudios epidemiológicos sobre enfermedades crónicas en el Ecuador. ¿Ya? Enfermedades no transmisibles, por ejemplo, diabetes, hipertensión, y ahí también entra el cáncer, ¿no? Entonces, la idea es poder recopilar información y con eso poder que eso sea un insumo para los tomadores de decisiones y hacer políticas públicas de prevención y también de abordaje de estas enfermedades. Pero en el caso de los biólogos moleculares, pues tratamos de, como decía el doctor Tarupi, tratar de estudiar estas mutaciones y cuáles son los factores que inducen que se produzcan. Y también algo muy interesante y muy importante de mencionar es que los cánceres son muy heterogéneos a nivel molecular. Entonces, un tumor puede tener cierto grupo de mutaciones específicas que otro tumor no tiene, incluso entre, por ejemplo, mi área de especialidad es el cáncer de mama. Entonces, entre un tumor de mama de una paciente y un tumor de mama de otra paciente, puede haber muchas diferencias. Para darte una idea, puede haber subtipos moleculares. Entonces, hay el subtipo que expresa unas proteínas y otras proteínas, y dentro de un subtipo que no expresa ninguno de estos receptores hormonales, por ejemplo, la idea es saber qué proteínas se sobreexpresan, por ejemplo. Y de ahí se pueden generar otros subtipos. Entonces, y va. Es un poco lo que hablaba con Wilmer hace un rato, que él decía que hay como más de 700 diferentes tipos. Totalmente los subtipos de los subtipos de los subtipos, ¿no? Wow. Entonces, por eso es que no podemos poder curar el cáncer. ¿Tú crees entonces, o sea, el estudiar esto, por ejemplo, el determinar esta variación tan chiquita entre paciente y paciente incluso, ¿en qué ayudaría a, no sé, al tratamiento? ¿Ayudaría al tratamiento? ¿Ayudaría al diagnóstico? ¿En qué ayudaría eso? Claro, entonces la idea es, y ahorita lo que se hace es la medicina personalizada, de poder caracterizar estas alteraciones genómicas, haciendo, por ejemplo, secuenciación, haciendo análisis de las proteínas por proteómica que se expresan en estas células de un tumor de un paciente particular. ¿Ya? Y de esa manera poder hacer o diseñar una terapia biológica personalizada, es decir, que pueda, por ejemplo, se utilizan inhibidores, se utilizan anticuerpos monoclonales que lo que tratan es de bloquear la actividad de, por ejemplo, estos receptores, ¿Ya? de ciertas enzimas. Entonces la idea es que las cascadas de señalización, que son las que promueven la proliferación, la migración y la invasión de estas células cancerígenas, pues se detenga su activación. Entonces, con eso intentar reducir el tamaño de los tumores. Estamos hablando de medicina personalizada, que creo que, no sé, no está tan avanzada aquí en el Ecuador. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, la oncología de precisión es justo esta estrategia en donde se estudia no solo el background genético del paciente, sino también estas particularidades moleculares de cada tumor. Y lamentablemente en nuestro país todavía tenemos mucho camino por recorrer. Wow. A nivel de Estados Unidos, de Europa, donde yo me formé, pues eso es el pan nuestro de cada día y hay muchos avances, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, hay estos Molecular Tumor Boards, que básicamente son un grupo de profesionales multidisciplinarios. Hay oncólogos, hay biólogos moleculares, hay biomédicos, hay toda la parte de salud. Multidisciplinaria, personas que están trabajando en un caso Okay. particular. Entonces, el uno saca la biopsia, el otro monitorea al paciente y después hacemos la secuenciación y todos esos datos los unimos para hacer un diagnóstico preciso para ese tumor. Me viene ahorita a la mente, ¿podremos llegar en Ecuador a algo así, a formar este tipo de grupos? Deberíamos.
De hecho, una de las cosas que más me gusta de lo que yo hago es poder tener contacto con los oncólogos. Entonces he entrado en contacto con varios oncólogos que les gusta mucho la investigación, que eso muchas veces pasa que, claro, ellos tienen que estar concentrados de los pacientes, pero tiempo para hacer investigación no tienen mucho porque tienen la voluntad y la iniciativa de hacer. Entonces es muy chévere colaborar con oncólogos. De hecho, hemos generado, por ejemplo, tesis en maestría. Tenemos una maestría en la Universidad de Biomedicina, donde yo soy docente más de 4 o 5 años. Y pues muchas de las tesis o algunas han sido sobre cáncer en mi caso, y algunas las hemos elaborado en conjunto con, por ejemplo, cáncer de tiroides. Hicimos una revisión sistemática hace unos años con un grupo de endocrinólogos, que son los que también manejan ese tipo de cáncer, o por ejemplo cáncer de próstata. También tuve la oportunidad de colaborar con una oncóloga del Hospital Juan Espejo, y pues uno de los alumnos trabajaba ahí en el hospital, era médico. Entonces esa multidisciplinaridad es la que también ha sido o puede ser un obstáculo si no hay una cultura, ¿no? A nivel internacional, para darte una idea, cuando yo hacía mi tesis de maestría, mi jefe, el PI, el investigador principal, se iba a tomar un café con el investigador del frente. Era un edificio enorme y tú decías, bueno, vamos a tomarnos un café con tal persona. Y en ese café ya hablabas de los 30 proyectos que querías hacer, y eso es la vida diaria y cotidiana. Nos hace falta eso, en ese colaborar. Pero que es un poco también lo que decía hace un rato Wilmer, ¿no? Nos hace falta esa unión, como esa colaboración, sobre todo en este tema que yo creo que es tan particular, que te llega mucho, sobre todo en el punto, no sé, social, personal. No he tenido la oportunidad de estar relacionada con alguna persona que haya tenido cáncer o alguna cosa de esas, pero entiendo que, y lo que decíamos con el Wilmer también, tú escuchas cáncer y es difícil, es complejo. Entonces, qué mejor que unirnos para trabajar en equipo. Porque es un problema de diferentes aristas. Entonces, no, el médico tiene un expertise, pero el biólogo molecular tiene otro expertise, y también la parte de salud mental, como lo mencionaban previamente, de cuando le das la mala noticia, que para muchos es la sentencia de muerte, y ahora, ¿qué hago? ¿No? Entonces, la idea es que todo ese abordaje tiene que ser multidisciplinario, pero también no solo requiere voluntad, sino también tener todos los equipos, todos los servicios concatenados. Claro. Y eso es una de las cosas que pasa en el Ecuador, en el sistema de salud, que muchas veces los investigadores estamos por un lado, el sistema de salud está por el otro, lo privado y lo público está por allá, y lo digo porque escucho las experiencias de los oncólogos clínicos con los que trabajo, y pues es súper triste, pero todos somos muy capaces de hacer un gran proyecto nacional para poder avanzar este tema aquí. Wow, qué complejo. Yo estaba leyendo también acerca del tema de cáncer. Bueno, tú sabes que yo no trabajo en temas de cáncer. Es difícil, siento que es complejo además trabajar. Bien dices, o sea, hay tantas aristas. Pero estaba viendo, por ejemplo, que uno de los cánceres, y tú lo mencionabas hace un ratito, que tienen mayor frecuencia en hombres es el de próstata, y en el de mujeres es el de mama. Eso a nivel mundial. ¿En el Ecuador crees que pasa algo similar? Sí, de hecho, bueno, las tasas de incidencia y mortalidad están en aumento de manera alarmante. Incluso, bueno, venía revisando algunas estadísticas que la proyección es que para el año 2035 va a aumentar hasta 80% el número de casos, lo cual es brutal. Pero claro, porque ahorita está más o menos en el 22%. Pero es una curva sostenida. Y obviamente lo alarmante es que no se da prioridades a prevención. Es más una medida incluso paliativa. Por ejemplo, los pacientes son detectados ya en etapas muy avanzadas. Y estadios súper avanzados donde hay metástasis ya es muy complicado que una terapia pueda ayudarles. También hay el caso de resistencia a los medicamentos, incluso quimioterapia, que es uno de los temas que yo abordé en mi tesis de maestría sobre esto a nivel molecular, y lo que analizamos un poco cómo estas alteraciones en la expresión de las proteínas, por ejemplo, y la expresión de ciertos genes hacía que una línea celular pueda resistir a la quimio y otra no. Y otra, esas células se morían, y a nivel in vitro las unas vivían, las otras no. Tú me contabas también, bueno, en el tras cámaras, eso también, hay siempre un tras cámaras detrás de cada uno de los programas. Tú me decías que estabas trabajando con líneas celulares y tratamientos, o sea, como, no sé, ¿cómo mencionas? Como futuros tratamientos, ¿puede ser? Cuéntanos, ¿de qué se trata eso? Porque me parece súper interesante, o sea, si bien es cierto, ya hay diagnósticos como establecidos y hay tratamientos que las personas pueden tener, nos decía Wilmer hace un rato, quimioterapias y todas estas cosas, ¿en qué aportaría el tener tratamientos nuevos, por ejemplo? Entonces,
Tomamos en cuenta de que nuestro país es megadiverso y eso es una riqueza natural que hay que aprovechar. Entonces ahí, por ejemplo, y ya son estudios que se han hecho varios años, varias décadas aquí, que es justo tomar, por ejemplo, los extractos de la piel de ciertos anfibios para ver si tienen propiedades antimicrobianas o anticancerígenas. Sí, sí. Eso ya se ha venido haciendo en algunas universidades por varios años, pero justo pues por cosas de la vida, tengo una exalumna mía que ahora es investigadora, que ella está en la Universidad de Iquiam. ¿Ya? Entonces, obviamente, Iquiam y toda su riqueza que tiene la Amazonía, ¿no? A nivel de extractos, por ejemplo, de plantas, es lo que pues, nos hizo pues, empatar el expertise. Ustedes tienen la capacidad de caracterizar estos compuestos y ese es el expertise de ellos, la parte metabolómica, y nuestro expertise en el área de investigación donde yo me encuentro y en la línea de investigación donde yo soy la investigadora principal, todos tenemos expertise en cultivo celular. Yeah. Entonces, mis colegas y yo. Entonces, la idea es, tú sabes esto, como decíamos antes, tú sabes esto, yo pongo esto, y hacemos. Entonces, hicimos una coalición que lo llamo Cáncer Amazonía, que es donde trabajamos con Iquiam. La mayoría somos chicas. Yo justo fundé el nodo de mujeres científicas de la UISEC, junto con la doctora Pamela Merino, y pues sí quiero impulsar mucho eso, ¿no? Que las mujeres podamos hacer ciencia, que nos colaboremos entre nosotros y también con los colegas varones. Entonces, propusimos un proyecto que está financiado por la Dirección de Investigación e Innovación de la UISEC, que es la primera parte, en donde estamos estableciendo un laboratorio de cultivo celular, y queremos también que haya una movilización de estudiantes, por ejemplo, que estudiantes de la Amazonía que estudian en Iquiam vengan y aprendan cultivo celular con nosotros. Entonces estamos en esa etapa de adecuar los espacios, adquirir más materiales de laboratorio y pues el cultivo celular ya es algo que lo hacemos en el laboratorio de investigación y está a mi cargo porque yo dicto de hecho una cátedra que se llama Biología Molecular del Cáncer en maestría ya por varios años. Entonces hemos tenido que establecer estos cultivos y hemos logrado establecerlos. Entonces ahora el paso es que eso pueda ser una dinámica que podamos llevar la investigación ya de meses y de años, que genere productos, artículos, y lo que queremos justo probar es de estos compuestos en líneas celulares tumorales humanas. Lo malo de todo este aspecto, o lo que podría mejorar, es que sería chévere tener líneas celulares humanas derivadas de pacientes ecuatorianos. Eso te iba a decir. Porque tenemos esta situación de que el grupo étnico puede influenciar mucho en cómo tú respondes a un fármaco. Entonces, por ejemplo, hay muchas terapias que están disponibles, pero para nuestros pacientes probablemente no sea lo más adecuado. Entonces, la idea en el futuro sería generar estas líneas celulares y entonces estudiar el efecto. Pero tenemos estas líneas estándar que son, obviamente, de pacientes caucásicos, por ejemplo, el cáncer de mama, entonces tratar de hacer ensayos in vitro para ver cómo responden las células a estos compuestos. Hace un tiempo atrás, además, tuvimos también un programa que también relacionaba algo del cáncer con el tema étnico, ¿no? Entonces, nos contaban el experto y experta que vinieron a conversar con nosotros, que incluso también en el cáncer puede factores como la etnia, como la ubicación geográfica, influir también en temas de cáncer. Entonces, qué chévere que estén manejando ahora eso, bien dices, ¿no? O sea, traer la investigación un poco más a la realidad nacional, a nuestras etnias, a nuestras nacionalidades y todo eso para poder tener mejores resultados. Pienso que va por ahí. Claro, y tomemos en cuenta que nosotros tenemos esa riqueza natural que puede ser una fuente de medicamentos que incluso pueden tener bajos o reducidos niveles de toxicidad, porque eso es una de las cosas particulares de, por ejemplo, la quimioterapia, que se nos cae el pelo, tenemos un montón de estragos a nivel gastrointestinal y pues es bastante tóxico y te mata células sanas y células malignas. Entonces la idea sería que, por ejemplo, algunos de estos compuestos donde haya una menor toxicidad y tenga bastante eficacia a dosis que puedan ser tolerables por el ser humano, puede eventualmente llegar a ser. Obviamente que para generar un fármaco son casi 20 años de desarrollo o más, pasando por la parte in vitro, de ahí la parte de estudios en animales, in vivo, y de ahí recién los ensayos clínicos que tienen que ser manejados adecuadamente con comités de ética que regulen justo el desarrollo de estas fases donde ya se hacen pruebas en el paciente. Entonces es un proceso largo que necesita... Pero es el primer granito el que están haciendo ustedes. Ajá, exactamente. Sabemos que la investigación en el Ecuador es compleja, tiene... digamos, a veces tiene muchas problemáticas más que cosas buenas, no sé, a veces nos damos contra muchas piedras en el camino cuando hacemos investigación. Pero ya específicamente en investigaciones con cáncer, ¿cuáles crees que son los desafíos que tiene el Ecuador frente a este tipo de investigaciones? Bueno, primero siempre va a ser el financiamiento. Todo lo que tenga que ver con biología molecular y cultivo celular es supremamente caro.
Sí. Pero esa inversión no se va a generar productos mañana. Estudios in vitro se generan ensayos por largo tiempo, 1, 2, 3 años, y recién tengo un paper que tiene un manuscrito que puedo llevar a una revista de alto impacto. Entonces, obviamente, tanto inversión para muchos quizás no es factible, ¿no? Te da tantas cosas, claro, y dónde está el producto, sí, pero el que es un proceso el que se necesita hacer. Ahora también es el tema de los reactivos. Yo me he dado contra las paredes, porque en Europa yo pedía un reactivo y para hacer mis tesis, y también eventualmente empecé una tesis de doctorado, tú pedías un reactivo y yo estaba, por ejemplo, estaba en Alemania, entonces tú pedías un reactivo y a los 3 días tenías el reactivo así, bien bonito en su cajita, directo al congelador. Quizás. En el mejor de los casos. Lo chévere ha sido de que como ya hay más gente haciendo cultivo celular, incluso puedes formar coaliciones entre estos investigadores, tratar de ver si se importa en bloque, o incluso hay nuevas empresas que saben que ahora muchas personas están interesadas en hacer cultivo celular, entonces tratan de incluso abaratar costos, como darte algún tipo de beneficio, como mira, te podemos traer esta importación en el menor tiempo posible, cuesta eso, pero hay otras marcas, o sea, ahí creo que ya se ha diversificado mucho el tema de reactivos, y lo que estamos viendo es resolver problemas, o sea, si no puedo traer A, traigo B de alguna otra manera, obviamente que la empresa te garantice que los reactivos lleguen bien, ¿no? Claro. Los costos sí todavía es un obstáculo, porque hasta traer y los aranceles sale carísimo, sale 3 veces lo que podías comprar un anticuerpo en Alemania, que era caro, acá te sale 3 veces más, y veamos si sale de la aduana o se queda en la aduana, los equipos. Qué complejo, sí. Todo eso, que es demasiado complejo. Que es como hacer ciencia de guerrilla, o sea, estás como en la mitad de la selva y tienes un laboratorio y tratas de hacer algo. Tienes que hacer algo. Pero te da mucha resiliencia, o sea, yo me choqué mucho con la realidad ecuatoriana en investigación ya cuando traje mi experiencia bueno, estuve en Reino Unido y también en Alemania, y cuando traté de establecer, aquí fueron años. De hecho, fueron años de tratar de establecer los cultivos, de dónde está el equipo, y etcétera, etcétera. Obviamente en nuestra universidad tenemos mucho apoyo de parte de la Dirección de Investigación para hacer este tipo de proyectos, y la idea es impulsar estos nuevos proyectos que pueden ser innovadores también. Entonces, y también el tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Que también han estudiado en otras partes, y esa sabiduría es necesaria para estos proyectos. Y regresamos otra vez a ese punto del trabajar en equipo, que creo que es lo que nos hace falta, y no solo, o sea, en la investigación en general creo que es algo que necesitamos, es urgente además. Estas investigaciones que tú haces, tú nos decías, estás involucrada en cáncer de mama, alguna vez hiciste algo con cáncer de tiroides de una revisión bibliográfica, entonces más o menos se están generando estadísticas o estás generando información, mejor dicho, a través de la investigación que estás haciendo. ¿Crees que esa investigación que se hace, ya sea en el laboratorio, ya sea en una revisión bibliográfica, aportaría al sistema de salud en el Ecuador? ¿Crees que es así o deberíamos ir hacia allá? Sí, yo creo que todavía hacemos poca investigación. O sea, yo igual conozco que los que hacemos temas de cáncer en el laboratorio somos contados con los dedos. Y deberíamos trabajar, y trato también de hacer enlaces con otras universidades, como IKEM, por ejemplo. Tengo otra colega, la doctora Maribel Torres, tú le conoces, de la ESPE. Entonces, también, incluso en la Universidad Católica, también hay un laboratorio de cultivo celular, y ya he hecho conversaciones también con estos. La idea es justo trabajar en equipo, ¿no? Pero lamentablemente todavía hay algunas cosas que mejorar. El sistema de salud, como te decía, los médicos van por un lado, los biomédicos en otro. Incluso la biomedicina o las ciencias biomédicas es un área que no, para formación de profesionales, hasta hace unos años no había la carrera. Pues tenemos la fortuna que en la UIC justo se fundó la carrera de ciencias biomédicas, en donde formamos profesionales de biomedicina desde pregrado, y la maestría en biomedicina, que ya tiene graduados regados por todo el Ecuador, en hospitales, en institutos de investigación, afuera haciendo doctorados. Entonces es un semillero muy importante que no solo nos permite formarles en investigación, ellos producen proyectos y también resultados que pueden ser publicables, que son sus tesis de posgrado, por ejemplo, y los chicos de pregrado eventualmente ya llegan a ese punto, y pues la idea es que también van a ser nuestros colegas, claro, y pueden ser colegas de otras personas en el exterior que después colaboren con nosotros. Entonces todavía
no solo se requiere formar profesionales, sino también que trabajen con los médicos. Entonces, obviamente yo no puedo, por ejemplo, como biomédica, tratar un paciente, ni tampoco hacer lo que hace un ortopédico. Médico. Exactamente. Pero sí, por ejemplo, hacer un proyecto en donde esas biopsias y con todos los permisos a nivel de comité de ética, pues pueda haber, por ejemplo, se toman las biopsias y se hace un análisis molecular y sus resultados luego regresan a los médicos y se puede analizar cómo llegar a favorecer el tratamiento del paciente, aunque ahí obviamente también te topas con las trabas a nivel de tratamiento. Son tratamientos muy caros que no están en el cuadro nacional de medicamentos básicos, se necesita una actualización también. Entonces es un trabajo de hormiga que requiere una concatenación de la academia con el Sistema Nacional de Salud, los hospitales, las clínicas, los profesionales, y es, creo, también el fomentar esa cultura de investigación. Y eso es un cambio macro, que también tiene que venir también por el tema gubernamental. Ahorita se me viene a la mente, yo me acuerdo cuando regresábamos, o cuando tú entrabas, no sé, a la carrera de biotecnología, por ejemplo, siempre te hacen esas preguntas, ¿no? Así de, ¿por qué estás estudiando esto? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y muchas personas, muchos en ese entonces mis compañeros decían, yo quiero trabajar en cáncer, porque quiero desaparecer al cáncer, quiero que ya no exista esa enfermedad. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Crees que todavía las personas estamos pensando en eso? ¿Queremos todavía trabajar en cáncer? Bueno, yo te puedo decir la experiencia que tengo de mis estudiantes. Muchos les gusta el área, pregrado y posgrado. Entonces, por ejemplo, algunos incluso recientemente me pedían, quiero ser oyente en su clase de maestría para aprender sobre el cáncer, o los maestrantes que se están formando también quieren abordar eso, pero obviamente también a la clase yo traigo profesionales, oncólogos, biólogos moleculares de otras universidades que justo estudian el cáncer, entonces se dan cuenta de que el problema es gigante. Pero lo que yo les digo es, pero empezamos de aquí, de algo se empieza, ¿no? De ustedes, los que van a hacer una tesis sobre este tema, los que van a sentar las bases para otras tesis y otras investigaciones que armen líneas de investigación. O sea, no lo veamos desde un punto de vista que no se puede hacer nada. De todas formas, es un camino muy, necesita mucha resiliencia, mucha perseverancia, tener aliados, mentores. En investigación es importante porque son personas que tienen más experiencia que tú y te van guiando, tener personas también de otros países, porque la multiculturalidad también es muy importante. Una persona en un área del mundo piensa un problema desde un enfoque, desde su idiosincrasia, y nosotros pensamos desde otro enfoque, pero eso se puede unir para, pues, obtener mejores soluciones. Y además lo que decías, ¿no? Esa, no sé si diversificación que tiene el cáncer de acuerdo a lo que hablamos hace un rato, ¿no? A la situación geográfica. No es lo mismo lo que está sucediendo aquí en el Ecuador que lo que puede estar sucediendo, no sé, en Europa. Entonces creo que también ese intercambio de esa información también podría ayudar mucho, y sobre todo para que estos resultados de esas investigaciones lleguen a la persona que lo necesita, ¿no? Que es el paciente. Creo que también vamos por ahí. Sí, y también ahí, de la mano de la investigación, también va la educación. Y es lo que estamos haciendo en este espacio, que es la divulgación de la información que se genera en los laboratorios. Y todavía esa parte de que muchos científicos puedan también dar un granito de su tiempo, que no es mucho. Gracias. Exacto. Para poder justo contar lo que hacen en el laboratorio. No solo porque también habrá chicos que dicen, yo quiero ser así y yo quiero hacer eso después, pero también personas que dicen, mi familiar tiene cáncer y yo no sé de qué se trata. Y yo puedo también estar en riesgo y no sé cómo tengo que hacerme tal o cual examen. Entonces, ahí va de la mano de lo que está fallando en el sistema, que es la prevención, va de la mano de la educación, porque es mejor prevenir que lamentar. Y pues eso ayuda a reducir la incidencia de casos y la mortalidad. Sí, totalmente. Entonces es un ciclo. Sí. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Damaris, por estar aquí el día de hoy. Qué lindo tenerte en este espacio y conversar contigo. Obviamente te comprometemos a ti, a Wilber, también en que volvamos y sigamos manteniendo este tema en la mesa, ¿no? Que no se vaya, que no sea algo que se hable ahorita y después ya se cambie, se vire la página, sino que sea algo frecuente y como los dos han concluido en sus intervenciones, la prevención y la educación es lo más importante. Y también tenemos temas como los avances en cáncer y qué podemos hacer aquí en el Ecuador, entonces la temática va para largo. Muchas gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.